Ok, jóvenes, buen día. Estamos hoy aquí para poder analizar este programa que me enviaron el día de hoy por correo electrónico. En este solamente estaba este programa como adjunto, ¿verdad? Un archivo, un PSI. Y en el enunciado aparecía el enunciado del problema. Y además de eso, pues solamente decía link no sé qué me hace falta. Entonces vamos a analizar el problema para saber qué es lo que le hace falta al programa, ¿verdad? Entonces, pero en primer lugar, como les he explicado en clase, uno no puede ponerse a escribir un programa sin antes haberle entendido claramente qué es lo que le están pidiendo. Entonces yo voy a cerrar por el momento esta ventana y voy a explicar el problema, ¿verdad? Vamos a analizar nuestro problema. Entonces, ¿qué sucede? Yo aquí tengo este enunciado. El enunciado dice: calcular la depreciación anual de un edificio si el tiempo de depreciación es de 20 años y su valor residual es del 15% del costo original. La depreciación anual es el valor original del edificio menos el valor residual. Y el resultado de la operación es dividido entre la cantidad de años a depreciar, ¿verdad? Entonces, ese es el enunciado de nuestro problema. Todo programa, ¿verdad? En su mayoría tiene tres elementos básicos. Tiene lo que es la entrada, el proceso y la salida. Y una de las cosas que usted tiene que tener bien claro es qué es lo que le está pidiendo el problema, hacia dónde va usted y qué es lo que tiene que calcularnos el programa, ¿verdad? Entonces, eso está en la salida. Entonces necesitamos averiguar qué es lo que nos está pidiendo la salida, qué es lo que nos está pidiendo el cliente. Y eso es lo que más importa, ¿verdad? Es decir, con qué es lo que el cliente se va a sentir satisfecho, ¿verdad? Entonces, aquí fácilmente en el problema me está diciendo exactamente qué es lo que usted tiene que calcular, o más bien el programa tiene que calcular. Miren, dice calcular la depreciación anual de un edificio. Miren, ahí me lo está diciendo. Eso es lo que me está pidiendo, eso es lo que yo debo de tener en mi salida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculo? En la siguiente pregunta, ¿verdad? Aquí podemos hablar de que qué pregunta tengo que hacer para determinar mi salida. Podemos preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué me están pidiendo? ¿Verdad? Esa es nuestra pregunta básica para encontrar nuestra salida. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el problema? Entonces, como ya averiguamos qué es la depreciación anual, es lo que nos están pidiendo, entonces, ¿cómo lo calculamos? Ese es el siguiente paso. ¿Cómo calculamos la depreciación anual? Entonces, el mismo problema nos lo dice. Dice, la depreciación anual es el valor original del edificio menos el valor residual. El resultado de la operación es dividido entre la cantidad de años a depreciar. ¿Cuál es la cantidad de años a depreciar? Aquí me la dan, en 20 años. Entonces, lo primero, ¿verdad? Que yo identifique en la salida, y ahora estoy identificando cómo voy a calcular ese valor, ¿verdad? Que es la depreciación anual. ¿De acuerdo? Entonces, la depreciación anual la calculo de esta manera, y aquí tengo la fórmula. Miren, esto que está en azulito acá, ¿verdad? Es lo que he resumido como la fórmula de la depreciación anual. Entonces, aquí está, miren, costo o valor original del edificio menos el valor residual, ¿verdad? Esto es una resta, ¿verdad? Yo resto del valor original, quito el valor residual. Y el resultado de esa resta yo lo voy a dividir entre 20. Ojo, que aquí estoy poniendo los paréntesis, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el programa, cuando haga la operación, me haga primero la resta y después la división. Si yo lo quito,
yo dejo sin paréntesis la operación, el programa o la computadora va a ejecutar primero esta división y luego va a hacer la resta, ¿verdad? Con ese valor resultante se lo va a quitar al valor original, y eso no es lo que queremos. Queremos primero que calcule cuál es el valor, por así decirlo, el valor a depreciar, ¿sí? Entonces sería de esta manera. Eso es. Entonces, ¿qué nos damos cuenta cuando vemos la fórmula de la depreciación anual? Vemos de que necesitamos calcular el valor residual. El valor residual me lo da aquí arriba también el problema. Esos datos ya están ahí, esa información con la cual nosotros trabajamos la tiene que dar el problema. Solamente que tenemos que ordenar lo que dice el problema para saber qué es lo que vamos a ir haciendo. Entonces, yo no puedo calcular la depreciación anual sin antes calcular el valor residual. ¿Cómo calculo yo el valor residual? Valor residual lo calculo multiplicando el costo original del edificio por punto 15. ¿Por qué por punto 15? Porque punto 15 representa el 15%. Aquí yo estoy calculando el 15% del valor original, ¿sí? Una vez que yo ya tengo, miren, entonces eso es mi proceso. ¿Cómo calculo yo los valores que necesito para llegar a mi salida? Y si ustedes quieren, podemos escribir esto acá, ¿verdad? Como la pregunta, ¿cómo calculo mis datos de salida? Esa es la pregunta aquí. Entonces ya nosotros ya lo resolvimos. La depreciación anual, ¿verdad?, se calcula de esta manera, pero como necesitamos el valor residual, entonces necesitamos también ejecutar esta otra fórmula. Pero ambos valores van a necesitar el costo original del edificio. Con ese valor, pero este valor no lo podemos calcular. Este valor va a ser diferente con cada edificio que la empresa adquiera, porque este valor es el valor con el que una empresa compra un edificio, ¿verdad? Entonces esto es diferente cada vez. Este es el valor con el que vamos a trabajar de entrada. Entonces aquí miren, esto sería mi dato de entrada, ¿de acuerdo? Entonces ¿cómo sé yo los datos de entrada? ¿Cuál sería la forma de buscarlos? Una pregunta sería, ¿verdad? ¿Qué datos necesito para hacer el proceso? Entonces, para hacer el proceso, lo que yo necesito en este problema al menos, ¿verdad?, sería el costo o valor original del edificio, ¿de acuerdo? Entonces vamos haciendo un ejemplo. Aquí tengo un ejemplo. El costo de un edificio, este costo me lo saqué yo de la manga de la camisa. Eso es un ejemplo con el que yo voy a probar mi programa. Este millón de lempiras no va a estar siempre en el problema, solamente lo vamos a tomar de entrada una vez, vamos a calcular su depreciación y no lo vuelvo a ver a menos de que haya otro activo con 1 millón de lempiras. Pero el programa me tiene que servir para 1 millón, para 2 millones, para cualquier cantidad, cualquier valor por el cual yo haya adquirido un edificio, ¿verdad? Entonces esto es un ejemplo. Entonces miren, mi dato de entrada 1 millón. Entonces, como ya vimos en nuestro análisis, el proceso, ¿verdad?, requiere que yo calcule primeramente el valor residual. ¿Cómo lo calculo? Multiplicando el costo del edificio por punto 15, ¿verdad? Eso me va a dar un resultado de 150.000 lempiras, ¿verdad?
Entonces, una vez que yo calculo el valor residual, la depreciación anual, ¿cómo la calculo? Pues, ¿verdad? Como tenemos la fórmula acá, esto que tenemos en azul, dice el costo del edificio menos el valor residual dividido entre 20. ¿Cuánto es eso? Bueno, 1.000.000 menos 150.000, eso dividido entre 20. Al final me da un valor de 42.500. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos nosotros definidos los pasos, ¿verdad? Primero, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que definir? O son los pasos que yo necesito para poder hacer un pseudocódigo, para poder hacer un programa en cualquier lenguaje. Entonces el primer paso, ¿verdad? Como lo estamos haciendo trabajando con PSAIN, recordemos que tenemos que definir las variables. ¿Qué variables vamos a necesitar? Las variables que necesitamos, bueno, sería, bueno, el costo, ¿verdad? La depreciación anual sería 1, el valor residual puede ser el otro, ¿verdad? Que son valores calculados con fórmulas. Si son calculados de fórmulas, el programa no va a pedirle esos datos al usuario. ¿Qué es lo que le va a pedir el usuario el programa al usuario? El valor de entrada. Entonces también necesitamos esta variable. Entonces aquí fácilmente podemos identificar tres variables: la variable de entrada, que es el costo original del edificio, el valor residual y la depreciación anual, ¿verdad? Tengo tres variables que definir. El segundo paso, ¿cuál sería el segundo paso? El segundo paso sería calcular el valor residual, ¿verdad? Calcular el valor residual. ¿Sí? Después de calcular el valor residual, entonces ahí yo ya puedo calcular cuál es la depreciación anual. ¿De acuerdo? Aquí me está poniendo error porque es un acento, ¿verdad? Estos pasos son así. Este es un algoritmo que estoy haciendo básico, ¿verdad? Sin mucho código, simplemente estoy definiendo cuáles son los pasos que tengo que seguir para llegar al resultado final. Cuando yo calculé mi depreciación anual, simple y sencillamente, miren, porque es lo que me está pidiendo el programa, o el cliente más que todo, ¿verdad? Entonces vamos a poner presentar el resultado de la depreciación, voy a poner la mayúscula, depreciación anual. Entonces yo ya tengo acá los pasos que se tienen que seguir para poder llegar a ese cálculo final, ¿verdad? Entonces ya una vez que yo tengo eso, voy a ver el programa que me enviaron y vamos a analizarlo, que lo hice, aquí está. Entonces miren ¿qué podemos sacar aquí? Primero, ¿qué variables está definiendo acá? Solamente está definiendo el valor residual y el valor original, ¿verdad? Como ya habíamos visto acá, aquí nos haría falta la variable de la salida, es decir, la de la depreciación anual. Aquí me está pidiendo, aquí no es que le haga falta, aquí es que le sobra, ¿verdad? Le sobra porque el único dato de entrada de acuerdo a nuestro análisis es, pero aquí no estaba, aquí no lo pusimos. Ese es el siguiente paso. Después de definir las variables, tenemos que ingresar los datos al programa. Ingresar sería el costo original del edificio. Ese es mi instrucción de entrada, que es lo que está aquí. Solamente necesito el costo original, pero aquí a esta persona no le hace falta nada, más bien le sobra el valor residual. ¿Por qué no es un dato de entrada? Porque ya vimos acá en nuestro análisis que el valor residual nosotros lo vamos a calcular, ¿verdad? Entonces esto tendría que irse. Luego acá, ¿qué está pasando acá en esta operación? No sé de dónde esta persona sacó estos 7.200, no lo sé, ¿verdad? Posiblemente es de algún ejemplo que vimos en la clase, pero no, como les digo, los ejemplos que yo
pueda hacer en clase, ¿verdad? Este millón de lempiras, por ejemplo, que yo utilicé de ejemplo, esto no lo voy a meter aquí, no lo voy a ver dentro del programa, lo voy a ver al momento de ejecutarse, solamente lo voy a ver una vez. Entonces esta operación está de más, ¿verdad? No sé de dónde sacó. Además de eso, nosotros aquí podemos ver que se está haciendo un cálculo, ¿verdad? Y el cálculo se va a ir a guardar ¿a dónde? A el valor original. ¿Qué sucede acá? Que lo que yo ingresé aquí se borra inmediatamente con lo que yo calculé acá, ¿verdad? Entonces, miren eso, y lo hace dos veces, hace dos cálculos, y los dos cálculos, los dos resultados los mete o los guarda dentro de la misma variable. Entonces cualquier cosa que yo haya ingresado acá se perdió aquí desde el principio, ¿verdad? Igual aquí yo ya no necesito hacer esto, pues. Entonces, ¿qué sucede? Otra cosa que le hace falta es la salida. Aquí no hay ninguna instrucción de salida, ¿verdad? No hay ninguna instrucción de salida. ¿Qué pasa? Voy a hacer la instrucción de salida. Voy a poner aquí escribir, ¿verdad? Y voy a escribir aquí, voy a poner aquí, siempre hay que ponerle, siempre hay que ponerle comentarios, hay que ponerle mensajes al usuario para que el usuario sepa qué es lo que le está apareciendo en la pantalla. Entonces yo voy a poner aquí, voy a poner valor original, que no es exactamente el valor original, ¿verdad? Porque yo lo perdí acá, desde este momento, desde la instrucción 6, yo perdí el valor original que tenía al principio. Entonces yo aquí, por ejemplo, voy a presentar B original, y para que lo corramos el programa y veamos que no me está haciendo un cálculo o lo que me va a dar los resultados a los que nosotros llegamos acá, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver, lo ejecutamos. Voy a poner por este lado de acá para que ustedes puedan ver. Voy a ingresar el precio del edificio. Bueno, en mi ejemplo es 1.000.000, ¿verdad? Como esta persona tiene acá que ingrese el valor residual, entonces yo voy a meterle, voy a meter el valor residual que está aquí, pero está malo. No, esto es algo que no debe de hacerlo el usuario, tiene que hacerlo la compu, porque me dan una fórmula, y si me dan la fórmula, entonces que lo haga la computadora, no lo voy a hacer yo. Voy a meterlo yo ahorita porque ya lo tengo aquí abajo. En este caso son 150.000 lempiras, ese es el valor residual. Pero miren lo que pasa, miren, el valor original sigue, B original, me quedo de 1.000.000. Ah, 1.000.000. Entonces ven pues de que no me dio el resultado que nosotros estábamos esperando. Además de eso, recuerden que esta instrucción se la puse yo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo le quito eso? Sucede esto, yo le pongo un valor de 1.000.000, pongo el valor de 150.000 y no me da ningún resultado porque no hay ninguna instrucción de salida acá. Entonces eso es lo que le hace falta al programa, ¿verdad? Nosotros hicimos el análisis, ¿verdad? Vimos qué es lo que le falta. No voy a terminar el programa porque recuerden que este es un programa de tarea. Entonces aquí ya tengo, ¿verdad? Aquí ustedes pueden tener una ayuda, ¿verdad? De cómo resolver el problema y completarlo con el PSIN, ¿verdad? Las instrucciones que le hacen falta. Lo voy a poner disponible para todos, para que todos lo analicen, ¿verdad? Y tengan una fuente de información de cómo resolver un problema de programación, ¿verdad? Espero les sirva, ¿verdad? Nos vemos en la clase. Hasta luego.